Hola a todos. En esta segunda parte de la edad postindustrial vamos a empezar hablando del capitalismo. Ya vimos qué es el socialismo, pues ahora nos corresponde evidenciar qué es el capitalismo. Bueno, vamos a empezar diciendo que el capitalismo es un sistema económico que en donde la economía del libre mercado es un sistema de cooperación social que se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción. Esto es importante. A diferencia del socialismo o el comunismo, donde los medios de producción son propiedad de todos o del Estado, en el capitalismo el dueño de los medios de producción puede ser una persona o un grupo de personas. Digamos que estas personas o grupo de personas en el capitalismo se denominan burgueses, como ya lo habíamos evidenciado en otro video. Ahora, en tal sistema los propietarios pueden utilizar directamente los medios de producción para producir o prestarlos a cambio de una compensación, alquilarlos. No necesariamente lo que está queriendo decir esta frase es que el burgués es quien utiliza los medios de producción para transformar materias primas, sino que él puede llegar es alquilar sus medios de producción. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de un sistema que se basa en la propiedad privada. Este sistema también puede ser visto como una democracia del consumidor, en donde los empresarios compiten buscando su propio interés por satisfacer las demandas y necesidades de los consumidores por medio de la competencia. Eso también es clave e importante dentro del capitalismo, hacer un sistema que se basa en la propiedad privada, pues cada cual puede producir lo que quiera, como quiera, pero en esa producción de lo que quiera y como quiera, la otra parte son los consumidores. Entonces, va a haber una competencia necesariamente entre productores por tener el privilegio del consumidor, ¿sí? Obviamente podemos iniciar productos que solo tienen un productor, muchos consumidores, pero hay productos que tienen varios productores y pues el mismo nicho de consumidores. Piensen ustedes que el primer caso son los monopolios. Entonces, en el siglo XIX, donde emergen estos ricos, grandes, famosos, estilo Rockefeller, por ejemplo, tenía el monopolio del petróleo. Entonces, él era el que producía la gasolina, él era el que producía los combustibles. Los consumidores eran los mismos, entonces él tenía la posibilidad de poner los precios que quisiera, porque no tenía que inicialmente ejercer tanta competencia por ver quién se queda con los consumidores. Ahora, hay otros casos, miremos, por ejemplo, en la actualidad, los medios de comunicación, ¿sí? Miremos las empresas de telefonía móvil. Son varias, no es un monopolio. Entonces, digamos que es un oligopolio. Son varias empresas que deben luchar por cautivar al consumidor porque son varias las que producen. Entonces, ¿cómo se muestra esa competencia? Por los precios. Entonces, mientras una empresa pone un precio, la otra necesariamente hará todo lo posible para ponerlo más bajo, obviamente para captar al consumidor. Esa es la competencia. Por último, en este sistema el mercado regula la producción y el consumo y es donde se forman los precios, fruto de la oferta y la demanda. Entonces, si ustedes se van más o menos al comienzos del siglo XXI, van a evidenciar que en esa época las empresas que se dedicaban a las telefonías móviles eran muy pocas. Entonces ustedes podían ver que en esa época el minuto a celular, por ejemplo, costaba 1.000 pesos. En la actualidad un minuto a celular cuesta 50 pesos. ¿Por qué? Porque la dinámica propia del capitalismo, del cambio de monopolio a oligopolio y la competencia por captar el consumidor va a regular la producción, va a regular el consumo y los precios. Bien, bueno. Ahora, teniendo en cuenta eso, es clave tener en cuenta, es clave precisar que el capitalismo no siempre ha sido el mismo, se ha venido transformando. Entonces, mientras en el siglo XIX veíamos un capitalismo renano, que es decir, un capitalismo que nos deja ver que donde se transforman las materias primas, allí mismo se consumen, el capitalismo del siglo XX se va a transformar hacia un capitalismo periférico. No inmediatamente, no a comienzos del siglo XX, diríamos que esto va a empezar después de la Segunda Guerra Mundial y se va a intensificar hasta finales del siglo XX y vamos a hablar de un capitalismo periférico. ¿De qué trata? Pues a diferencia del renano en el periférico,
Donde se transforman las materias primas es en lugares periféricos mundiales, digamos Asia, Latinoamérica, África, y donde se consumen pues son lugares centrales, no periféricos. Por ejemplo, en la actualidad vemos cómo la mayor parte de materias primas se transforman en China y se consumen en el resto del mundo. Eso es un capitalismo periférico. El capitalismo también puede ser de libre mercado, porque precisamente, dado que se basa en la noción de propiedad privada, donde cada cual es dueño de su capital, de su propiedad, pues puede consumirse y puede comercializarse lo que quiera. Eso va a llevar, como les digo, a la generación de monopolios. Y esto pues nos va a ubicar en otro escenario. Ya no vamos a hablar de la fábrica, sino de la empresa. La empresa empieza a reemplazar a la fábrica. La empresa, ¿qué es? Bueno, la empresa no produce nada, transforma materias primas. Mientras que la fábrica transforma materias primas, la empresa ofrece servicios, ¿sí? Esto lo vamos a ir viendo paulatinamente. Ahora, una fecha clave importante del capitalismo va a ser esta. El año 1929, el martes negro en Estados Unidos, donde cae la bolsa. Vamos a ver un corto video para que ustedes evidencien qué fue lo que pasó. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes. También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros y que puedan comprarlos a crédito. A mediados de los años 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. Con historias de fortunas ganadas de la noche a la mañana, la idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. ¡Qué chollo! RCA ha subido 7 puntos desde esta mañana. Acabo de ganar $7.000. La gente tenía tanta fe en el mercado alcista que empezó a pedir dinero prestado en cantidades cada vez mayores para especular con los precios al alza de las acciones. En 1928 la bolsa subió un 50% en tan solo 12 meses. Nadie sabe qué fue lo que provocó la pérdida repentina de confianza al final de la jornada del miércoles 23 de octubre. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. Al día siguiente, el gran crack de 1929 comenzaba. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. Las enormes caídas asustaron a mucha gente. Es imposible ignorar la conmoción, la sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Ansiosas de noticias, miles de personas se agolpan delante de la bolsa. La multitud permanecía allí apesadumbrada, mirando al frente fijamente. Acababan de perderlo todo. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más.
La bolsa sigue cayendo sin parar. Hay órdenes de vender todo. Calculo que con suerte me quedarán unos $500. Un humilde final para un beneficio potencial hace apenas 4 meses de casi $100.000. Los bancos prestaban dinero al mercado bursátil. Las compañías prestaban dinero, los corredores prestaban dinero. Y cuando la bolsa cayó, todo ese dinero desapareció. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Nuestras vidas y las de todos aquellos que conocíamos cambiaron mucho después del crack. Los padres de muchas de mis amigas perdieron sus trabajos. Y como no podían pagar el alquiler, fueron desahuciados. Había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa. Iban harapientos, andrajosos. Se envolvían los pies con periódicos y cartones, como zapatos improvisados para caminar por la calle. Y cuando ibas a Central Park, te encontrabas con esa zona enorme, un lago abandonado que había sido drenado. Y allí hacían pequeñas chozas con cajas de cartones para dormir y pasar la noche. La Gran Depresión duraría hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. En Gran Bretaña, el sector industrial se hundió y millones de personas perdieron sus trabajos. En Alemania, que seguía sin recuperarse de su derrota en la Primera Guerra Mundial, el impacto fue aún mayor. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Mientras el comunismo y el fascismo prosperaban, muchas naciones levantaron barreras impidiendo el libre comercio y cerrando sus fronteras en un intento por salvar sus economías. El nacionalismo económico condujo a las guerras comerciales y más tarde a la Guerra Mundial. Bueno, entonces como vimos, esta crisis del 29 fue una crisis del capitalismo porque muchos de los que tenían dinero pues pasaron a la pobreza absoluta. Piensen ustedes también que otro factor que no se menciona allí es que los bancos empezaron a prestar muchísimo dinero, pero ese dinero no tenía un respaldo económico. Digamos que el capital financiero, que es aquel que se mueve en la bolsa, estaba creciendo muchísimo y lo que se prestaba como capital económico, el papel moneda, pues no tenía un respaldo en oro. Fue una, si se quiere decir, una gran estafa. Para que ustedes entiendan la magnitud de lo que implicó la crisis del 29, piensen que todos los colombianos hubiésemos invertido en DMG, así más o menos, y que todos nos hubiésemos quedado en la calle una vez cae la gran inversión, el ambiente de que todo está prosperando. Bueno, hasta aquí nuestra segunda parte. Pasaremos a la tercera parte donde veremos cómo emerge la ética empresarial. Gracias.